A ver, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Pueden escucharme? Sí, doctora, buenas tardes. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy, que es sobre infecciones sistémicas por virus. Mi nombre es Lizeth Martínez Dionisio, soy médico infectóloga en el Hospital María Auxiliadora y en la ONG Vía Libre. A ver, primero vamos a recordar lo que es la clasificación de los virus que pertenecen al orden de los herpes virus. Por ejemplo, aquí tenemos algunas subfamilias como son los alfa herpes virus, también los beta herpes virus y los gamma herpes virus. Dentro de la subfamilia de los alfa herpes virus tenemos a los más frecuentes y conocidos como, por ejemplo, el herpes virus tipo 1 y 2 asociado a el virus de la varicela zoster, que precisamente como su nombre lo indica, puede manifestarse como varicela y en el adulto mayor o con algún estado de inmunosupresión que ya ha tenido contacto con el virus de la varicela, como el virus como herpes zóster. Dentro de los beta herpes virus tenemos al citomegalovirus, conocido como herpes virus 5. También tenemos al herpes virus 6 y 7, conocido como virus tipo Rosciola o Rosciola virus. Y dentro de lo que son los gamma herpes virus tenemos al Epstein-Barr y el herpes virus 8 asociado a la enfermedad del sarcoma de Kaposi. Vamos a hablar sobre algunos de estos virus, los más importantes para nuestra práctica clínica, como el citomegalovirus. El citomegalovirus va a ser una de las causas más frecuentes de una infección con compromiso sistémico en pacientes inmunosuprimidos, tanto por inmunosupresión, por el VIH, sobre todo cuando hablamos de CD4 disminuidos, vamos a ver más presentación clínica con CD4 menos de 50, vamos a ver con mayor frecuencia ya enfermedad por citomegalovirus, y también en pacientes que tengan otro tipo de inmunosupresión, como pueden ser los pacientes trasplantados, ¿no? Tanto trasplantados de órganos sólidos como de progenitores hematopoyéticos, precisamente por el tipo de inmunosupresión que reciben estos pacientes para evitar un AIDS, una enfermedad de injerto contra huésped. También tenemos que este virus es la infección vírica intrauterina más frecuente y puede provocar trastornos del desarrollo neurológico, generando secuelas en los lactantes que son infectados durante la gestación. Pocas veces van a producir síntomas en pacientes inmunocompetentes y lo más frecuente es que sean algunos síntomas eh, agudos que resuelvan en pocas semanas. Cuando un paciente tiene contacto con el virus del citomegalovirus, este va a persistir en el organismo de por vida con periodos de excreción intermitente, ya que va a estar en una circulación continua. El contagio hospitalario de citomegalovirus se puede producir a través del contacto con secreciones orales y genitales, y los lactantes suelen contraer el citomegalovirus a través de la leche materna. También se ha visto en los receptores del injerto, las infecciones por citomegalovirus pueden contraerse a partir del trasplante, no del órgano trasplantado, o se puede dar también una reactivación del virus en receptores que no han tenido contacto previo con el virus. A ver, como lo mencionamos, pertenece a la subfamilia de los beta-herpes virus, es el prototipo de esta familia. Se caracteriza por ser el virus más grande y complejo en relación a la familia del herpes virus. ¿Qué más tenemos que con respecto a lo que son las estrategias para la replicación y regulación? Una vez que la célula huésped ha sido infectada, los herpes virus persisten durante toda la vida en el huésped, como lo hemos mencionado. Sobre todo se ha encontrado la persistencia del citomegalovirus
en las células epiteliales de diversos órganos, entre ellos las glándulas salivales, la mama, el intestino y la próstata. A ver, ¿cómo se da la transmisión, latencia y reactivación? En el caso del citomegalovirus, vemos que la transmisión va a ser por saliva, el contacto sexual, vamos a ver después el contacto también por transferencia placentaria, lactancia, transfusiones sanguíneas, en trasplante de órganos sólidos o trasplante de células o progenitores hematopoyéticos, ¿no? Como acabamos de mencionar, digamos que esta diapositiva sería un resumen de lo que les expliqué previamente. La transmisión puede ser de tipo por el primer tipo de infección, en el segundo tipo de infección o el tercer tipo de infección. ¿A qué nos referimos con esta clasificación en la transmisión? El primer tipo de infección se refiere cuando un individuo sin inmunidad previa contra este virus se infecta por primera vez, ¿no? O sea, hay una primoinfección. La mayoría de las veces va a ser un cuadro asintomático, pero en ocasiones puede desarrollarse una clínica similar a un síndrome mononucleósico. El segundo tipo de infección es cuando el virus establece una latencia a partir de la cual puede reactivarse. En cambio, el tercer tipo de infección se denominaría una reinfección, cuando el contacto con un individuo con una infección da como resultado una superinfección de alguien que ya previamente ha estado expuesto y ha tenido contacto con el virus, el citomegalovirus, ¿no? Entonces, ahí hablamos de un tercer tipo de infección. Dentro de las manifestaciones asociadas a la enfermedad por citomegalovirus, va a ser uno de los, el paciente con el que más, uno de los grupos de pacientes con los que con más frecuencia vamos a ver manifestaciones va a ser el paciente con VIH. Sobre todo cuando el CD4 está mucho más bajo, ¿no? Como podemos ver en este gráfico, vemos a partir de qué valor de CD4 comenzamos a encontrar ciertas manifestaciones. Como el caso del citomegalovirus, es una de las patologías que se activan con los CD4 más bajos. Usualmente, como les comenté, comenzamos a ver mucho más clínica con CD4 menos de 50, por eso es que es tan importante algunos exámenes como ahora los vamos a mencionar. Pero ya a partir de 100 es que se pueden ver manifestaciones, por eso es que las guías de práctica clínica que nos dicen que definitivamente un paciente con un CD4 menos de 100 debería de tener un examen de fondo de ojo. A ver, perdón, chicos, un segundo. Ya. Entonces, perdón. A ver. Entonces, como les mencioné, ¿no? A partir de un CD4 menos de 100 es donde comenzamos a ver con mucha más frecuencia síntomas, enfermedad sistémica. A ver, ¿qué más? A ver, dentro de lo que es la clínica, vamos a clasificar a los pacientes en la infección en grupos de pacientes inmunocomprometidos, que como les mencioné, puede ser por inmunosupresión por trasplante de órganos sólidos, progenitores hematopoyéticos o con VIH. Entonces, en los pacientes con post-trasplantados, ¿cuáles van a ser las manifestaciones más frecuentes en una infección por citomegalovirus? Por ejemplo, fiebre, presencia de leucopenia, malestar general. También podemos ver neumocistosis, compromiso gastrointestinal como esofagitis, hepatitis, retinitis, también compromiso
sistémico, como puede ser el caso de nefritis, miocarditis o pancreatitis. Es muy similar la presentación que vamos a ver en progenitores hematopoyéticos. En cambio, en los pacientes con VIH, a la cabeza estaría la retinitis. Es definitivamente la presentación clínica que vemos en los hospitales con mayor frecuencia en pacientes con CD4 bajos que desarrollen una enfermedad por citomegalovirus, ¿no? Por eso, como les mencioné, la importancia dentro del examen del pretarga, ya que muchos de ustedes precisamente están rotando en estos momentos en la consulta externa o viendo pacientes hospitalizados con VIH. Entonces, están viendo que precisamente en estos pacientes con CD4 disminuidos se les tiene que pedir un fondo de ojo común, screening, ¿no? No necesariamente solo al paciente que tiene manifestaciones, no solo al paciente que tiene, que nos dice que hay disminución de la agudeza visual o al paciente que nos dice que tiene algún tipo de alteración visual, sino ya esto es un screening. ¿Por qué? Porque cuando comienza la retinitis por citomegalovirus muchas veces puede presentarse de manera periférica, ¿no? Antes de que veamos el compromiso o que el paciente nos hable de manifestaciones. Entonces, por eso es que es tan importante el pedir esta prueba como tamizaje. No sé si alguno de ustedes me puede mencionar si han visto algún paciente con citomegalovirus o si ven en la consulta que se solicita el fondo de ojo. A ver, chicos, ¿ninguno ha visto un fondo de ojo? ¿Nadie ha visto una retinitis por citomegalovirus? Que no, doctora, A ver. no hemos podido observar eso. Pero sí han visto, por ejemplo, que pedimos fondos de ojo, que en la consulta algunos pacientes les piden una interconsulta oftalmología para para que puedan hacerse un fondo de ojo. Ya, está bien, no se preocupen si no han podido apreciar. Pero, por ejemplo, ¿no? Hoy día con los chicos que han estado conmigo en el consultorio, sí hemos tenido, por ejemplo, un paciente en abandono, ¿no? Por ejemplo, que tenía un CD4 en noviembre en 150, que recién ha vuelto a querer reiniciar el tratamiento antirretroviral y, lógicamente, por el tiempo que ha pasado, es muy probable que el CD4 ya esté en menos de 100, ¿no? Entonces ya se le ha pedido, por ejemplo, a este paciente un, un fondo de ojo, ¿no? Se le ha pedido un fondo de ojo, ya que, como les decía, muchas veces esto no siempre el paciente tiene que tener síntomas de disminución de la agudeza visual. Lógicamente, ¿no? Si un paciente tiene esta sintomatología, pues es ya una urgencia, ¿no? Una urgencia, ¿por qué? Porque un paciente con una retinitis por citomegalovirus que no se trate puede, por la inflamación que genera y el daño, puede quedarse ciego, no puede perder la visión. Entonces es algo que se tiene que tratar con urgencia. Ahora vamos a mencionar un poco cómo lo vamos a tratar. A ver, en cambio la infección en el adulto inmunocompetente, ¿cómo se puede dar? Como mencionamos, usualmente asintomático o similar a un síndrome mononucleósico, puede haber mialgias, adenopatías, esplenomegalia. A ver. En cambio, en la infección congénita y neonatal se va a presentar
sobre todo con hepatosplenomegalia, ictericia, puede haber también microcefalia, ¿no? La microcefalia también es una manifestación del compromiso por CMV, puede haber hipotonía, convulsiones, letargia. A ver, ¿qué más? En el compromiso gastrointestinal, lo que vamos a ver con más frecuencia van a ser disfagias. El paciente va a tener disfagia, puede generar también náuseas y vómitos, dolor abdominal, disminución de peso, diarrea. El citomegalovirus puede generar úlceras en las mucosas, sobre todo van a ser úlceras superficiales, puede ser una causa de hemorragias digestivas altas. Hemos tenido pacientes que llegan a la emergencia con una hemorragia digestiva alta, ¿no? Pacientes con VIH, a veces sin diagnóstico o con abandono del tratamiento antirretroviral, que llegan con una hemorragia digestiva alta y cuando les realizan los procedimientos se encuentran la presencia de estas úlceras. ¿Y cómo es que se llega al diagnóstico para decir que es citomegalovirus? Se le hace la biopsia de la úlcera y se les hace exámenes de inmunohistoquímica, ¿no? Con la inmunohistoquímica para citomegalovirus es que podemos determinar la etiología. ¿Qué más? También vamos a ver que el compromiso en esófago, sobre todo, va a estar en el esófago medio y distal. Esto es lo más típico, ¿no? La localización típica. También, adicional a la hemorragia digestiva alta, también puede generar hemorragias digestivas bajas, manifestándose como una rectorragia y sobre todo a nivel de colon. A ver, en el caso de la retinitis, ¿cómo se va a manifestar? Va a manifestarse como un foco de necrosis retiniana blanquecina con bordes borrosos, vasculitis retiniana. Vamos a ver estas presencias, estas zonas donde hay hemorragia, ¿no? Entonces, ¿cómo se considera esto, no? Usualmente lo mencionan como una zona como si fuera una pizza con anchoas. ¿Por qué? Digamos, la parte más blanquecina, zonas ya de necrosis, y la zona que le diríamos la anchoa es la vasculitis, las hemorragias presentes, ¿no? Es bueno, la comparación que usualmente encontramos en la literatura. A ver, entonces va a ser muy importante diferenciar la infección por citomegalovirus de la enfermedad por citomegalovirus, ¿no? Es importante diferenciar esto, ya que si nosotros pedimos, por ejemplo, ¿no? Una prueba de IgG, una serología para IgG del citomegalovirus, la mayoría podríamos tener un resultado positivo, pero eso no significa que vamos a tener sintomatología asociada al citomegalovirus. A ver, entonces, ¿de qué va a depender la gravedad en una infección por citomegalovirus? De la capacidad de latencia, se refiere a las células mononucleares circulantes y neutrófilos, al endotelio vascular, la inflamación vascular y aterosclerosis. Y en el inmunosuprimido vamos a ver que el citomegalovirus se reactiva y va a haber una elevación de títulos. Entonces, esto nos va a generar enfermedad. El diagnóstico, aparte de la clínica, ya que hemos mencionado algunas de las manifestaciones más frecuentes, se confirma con el crecimiento del virus o también la demostración de componentes del virión, tanto de antígenos virales o el ADN del virus. Por ejemplo, este tipo de células son las células típicas de una cómo se ven las células infectadas por citomegalovirus, ¿no? Vamos a encontrar citomegalias, así, células grandes, con inclusiones en ojo de búho, como pueden ver en las flechas. Entonces, comparen el tamaño, ¿no? De estas células infectadas por citomegalovirus, que van a tener núcleos mucho más prominentes en comparación de las células que lo rodean que no están infectadas, ¿no? Son el tipo de presentación que vamos a ver en la anatomía patológica típico. ¿Qué más? También vamos a ver, por ejemplo, la detección de anticuerpos monoclonales como es el PP65, que es una prueba que ya se ha
dejado de usar. Por acá creo que ahora lo vamos a mencionar un poco más a detalle, qué es el PP65. Luego tenemos las pruebas de PCR, que es lo que, y sobre todo el PCR cuantitativo, que es lo que actualmente más utilizamos. Entonces, la serología para citomegalovirus, ¿dónde se puede detectar? Por ejemplo, podemos detectar anticuerpos en suero, luego también se pueden hacer técnicas para detección directa en muestras como orina, saliva, sangre, plasma, lavado bronquiolo alveolar, líquido cefalorraquídeo y en tejidos. Luego también vamos a tener lo que es la respuesta inmunohumoral, donde vamos a ver el diagnóstico de una infección primaria sintomática que puede estar como, o presentarse como mononucleosis o hepatitis. También va a ser importante determinar, por ejemplo, el estado serológico en donantes y receptores de órganos, justamente por el problema de la reactivación de este virus. Y dentro de las técnicas serológicas para citomegalovirus vamos a tener lo que es la reacción de fijación de complemento, aglutinaciones con partículas de látex, ELISA, inmunofluorescencia indirecta, inmunocromatografía, quimioluminiscencia y inmunoblot. Los ensayos de antigenemia permiten la detección rápida y directa de proteínas de CMV, como es el PP65 en leucocitos de sangre periférica. Esta técnica lo que emplea son anticuerpos monoclonales marcados con fluorescencia específicos para la proteína de la matriz inferior PP65 del citomegalovirus en leucocitos polimorfos nucleares de sangre periférica. Estos resultados usualmente están en 24 horas. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con el tema de la antigenemia por PP65, ¿no? Que va a tener en quienes vamos a poder, en quienes vamos a tener una baja sensibilidad. En los pacientes precisamente que estén con un bajo recuento de neutrófilos, cuando los neutrófilos estén menos de 1000. Y precisamente por ello es el que esta prueba ya se ha dejado de utilizar, ¿no? Ya que, como mencionamos, el tipo de paciente en el que va a ser necesaria esta prueba precisamente es por ejemplo, en pacientes post-transplantados de órganos sólidos o progenitores hematopoyéticos, donde precisamente por el tipo de patología que tiene este paciente, muchas veces va a cursar con neutropenias prolongadas, ¿no? Van a cursar con neutropenias prolongadas, entonces no sería pues un test con una buena sensibilidad en estos pacientes, ¿no? Precisamente al tener neutrófilos disminuidos, entonces vamos a tener algunos falsos negativos. Entonces, por eso es que se ha dejado de usar esta prueba de antigenemia. ¿Qué medicamentos antivirales tenemos para el citomegalovirus? Tenemos los análogos de nucleósidos que inhiben la ADN polimerasa del virus, como el ganciclovir y el valganciclovir. Luego tenemos los análogos del pirofosfato, como el foscarnet. También tenemos los análogos de nucleótidos, como el cidofovir. Y hay nuevos antivirales que vienen siendo desarrollados, por ejemplo, o que se han desarrollado como el letermovir, ¿no? De los que tenemos y se usan con mayor frecuencia es, bueno, a nivel del ministerio, sobre todo es el ganciclovir y valganciclovir. Por ejemplo, me parece que en el seguro, práctica privada, sí hay Foscarnet, Cidofovir, bueno, es un poco más difícil de conseguir, pero lo que solemos usar más es ganciclovir y valganciclovir. Así como hay resistencia a los antirretrovirales para el VIH, también se ha visto resistencia para algunos de estos antivirales usados para el citomegalovirus. Por ejemplo, se ha visto que la mutación más asociada a resistencia al ganciclovir y valganciclovir es la PUL97, que algunas técnicas para poder aún utilizar estos fármacos es aumentando la dosis, ¿no? De ganciclovir. Luego hay otras mutaciones como la PUL50 y la UL54, donde justamente la polimerasa del citomegalovirus. Luego también, por ejemplo,
se ha visto que estas mutaciones pueden afectar, ¿no? En general como familia, no tanto ganciclovir, valganciclovir, foscaronitis, COVID. A ver. Bueno, esto ya es un poco más el tema de resistencia. Ahora, el tema del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la dosis recomendada para el tratamiento de la retinitis por citomegalovirus? Es un tratamiento combinado, ya que se recomienda el uso del ganciclovir intravítrea, quiere decir intravítrea, colocado en el vitrio ocular por el oftalmólogo. Esto según vea una actividad de la lesión, además del ganciclovir endovenoso. Se va a tratar en dos fases, una fase de inducción, que son dosis mayores, y la dosis es de 5 miligramos por kilo, 2 veces al día por 14 a 21 días, y luego se disminuye la dosis a 5 miligramos kilo diario. A este se le conoce como terapia de mantenimiento. Usualmente la inducción suele ser con ganciclovir de preferencia, y ya para el mantenimiento, por ejemplo, podemos pasar a lo que es el valganciclovir. Ahora vamos a hablar de otro virus que es el virus de Epstein-Barr. Pertenece a la familia Herpes viridae, está compuesto por una doble hebra de ADN y su genoma codifica aproximadamente 80 proteínas. Es un virus que va a tener un tropismo por los linfocitos B, esa es su característica principal, que se encuentran tanto, por ejemplo, en células del epitelio cervical uterino, en células del epitelio ductal de la paratiroides y en células del epitelio oral. Y como es característico de esta familia de virus, ¿qué es lo que va a generar también una infección latente y persistente? Se ha visto que más del 90% de los adultos son seropositivos para anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr a los 35 años de edad. La manifestación de mononucleosis infecciosa asociada a este virus, sobre todo, se va a dar en la adolescencia, ¿no? Cuando los adolescentes adquieren pues, el contacto primario con el Epstein virus. También se ha visto que en adultos jóvenes la tasa de desarrollo de mononucleosis infecciosa por una infección primaria se estima en un 50% aproximadamente. La infección primaria en la infancia, en cambio, es menos prevalente en áreas de mayor nivel socioeconómico y mejores condiciones sanitarias. En cambio, en países en desarrollo y en lugares con un nivel socioeconómico más bajo, la mayoría de las infecciones por el virus de Epstein-Barr ocurren en la infancia. Se ha visto que el humano va a ser el único reservorio natural para el virus de Epstein-Barr y la transmisión requiere una exposición a un virus fresco contenido en los líquidos corporales, tanto como secreciones orales, genitales, en la mucosa rectal, del tracto respiratorio, sangre, y que se transmite por fomites o por medio de aerosoles. Precisamente las glándulas salivales se encuentran como reservorios y participan en la transmisión del virus por la vía orofaringea, conocida como la enfermedad del peso. También hay evidencia sobre la presencia del virus en el epitelio cervical y semen, pero no se ha encontrado que haya evidencia de una transmisión sexual. Y el periodo de incubación va a ser entre unas 3 a 7 semanas. Entonces, como veníamos mencionando, el virus de Epstein-Barr primero infecta y se replica en las células epiteliales de la orofaringe y luego infecta los linfocitos B. Estos linfocitos B infectados se transforman a células plasmáticas y las células secretan una serie de inmunoglobulinas, incluyendo anticuerpos heterófilos y anticuerpos específicos de los antígenos del virus de Epstein-Barr. Los linfocitos B infectados inducen la proliferación de los linfocitos T, particularmente las células T citotóxicas o supresoras,
manifestándose por la linfocitosis atípica periférica. Mientras que la proliferación de las células T reactivas y los linfocitos B infectados van a generar linfadenopatías y hepatoesplenomegalia, que son las manifestaciones más típicas. ¿No? En esta imagen podemos ver lo que acabamos de mencionar. También podemos ver la primoinfección, y en el periodo de latencia, qué enfermedades se han visto más asociadas al virus de Epstein-Barr, como es, por ejemplo, el linfoma de Burkitt, carcinomas gástricos, el linfoma de Hodgkin, el carcinoma nasofaríngeo. Vamos a hablar un poco de los signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr o una infección aguda, lo más frecuente va a ser fiebre, que en más del 90% de los pacientes la vamos a encontrar, sobre todo en picos, en valores que pueden llegar a más de 40 grados. Y que se resuelve la fiebre en un periodo de 10 a 14 días. También podemos encontrar un rash que es de tipo macular, eritematoso, puede ser también petequial o escarlatiforme, suele dar urticaria y también es muy similar a lo que sería un eritema multiforme, sobre todo en extremidades superiores y en el tronco. También pueden manifestarse como úlceras nasales y orales, vasculitis leucocitoclástica y glomerulonefritis mediada por complejos inmunes en el contexto que mencionamos de una mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr. Otro dato que nos llama la atención es que a la administración de ampicilina, el paciente va a manifestar prurito y una erupción eritematosa maculopapular hasta en el 90-100% de pacientes que presenten un cuadro agudo de mononucleosis por Epstein-Barr. ¿Qué quiere decir eso? Que en una infección aguda por el virus de Epstein-Barr, cuando el paciente recibe ampicilina, que no debería de haber sido indicada, ¿no? Porque estamos hablando de un proceso viral, no una infección bacteriana, se va a manifestar este tipo de reacción, ¿no? Como decir una reacción adversa medicamentosa, ¿no? Que se va a producir sobre todo con la ampicilina, ¿no? Y que usualmente después de la suspensión del antibiótico mejora, pero en algunos pacientes puede persistir todavía algunos días luego de suspender el antibiótico. ¿Qué otra sintomatología vamos a tener? La faringe, por ejemplo, va a estar eritematosa, con exudado en casi un tercio de los pacientes. Se va a observar petequias en el paladar en el 25 al 60% de los casos. También es muy frecuente lo que es la adenopatía posterior. También vamos a encontrar lo que son las adenopatías submandibulares y anterior. Son estas móviles, no suelen ser dolorosas. Entonces, dentro de las manifestaciones, lo más frecuente va a ser faringitis, malestar general, cefalea, anorexia, mialgias, escalofríos. Y la mayoría de casos se van a resolver en un periodo de 2 a 3 semanas. La faringitis se suele mantener máximo de 3 a 5 días y se suele resolver gradualmente. También los pacientes pueden mantenerse con fiebre por un periodo de entre 10 a 14 días. Se ha visto lo que es la infección por el virus de Epstein-Barr crónica persistente, que, digamos, podría ser una causa de manifestaciones como fatiga y malestar crónico en adultos jóvenes y de mediana edad, pero es algo poco frecuente. Podría condicionar también mialgias, sobre todo asociado a mediciones de títulos de este virus y que estas continúen altos. El aislamiento del virus de Epstein-Barr no indica necesariamente una infección primaria aguda y puede reflejar más bien una diseminación intermitente prolongada, que es lo que hemos estado mencionando. Por eso es que es importante tener en claro cómo se manejan los marcadores en la infección por Epstein-Barr, ¿no?
A ver, vamos a tener que la prueba de anticuerpos heterófilos va a ser la mejor prueba inicial para el diagnóstico de la infección por Epstein-Barr. Va a tener una sensibilidad de entre el 71 al 90% para el diagnóstico de un cuadro agudo. Vemos también que la especificidad es bastante alta, de entre un 84 al 100%. A ver. Y también, por ejemplo, otro marcador que son los anticuerpos de inmunoglobulina M contra el antígeno de la cápside viral del virus de Epstein-Barr va a confirmar lo que es una infección aguda, mientras que la ausencia de estos anticuerpos de inmunoglobulina M más bien excluyen que se trate de un síndrome mononucleósico agudo. En cambio, por ejemplo, la presencia de inmunoglobulina G del antígeno de la cápside viral también confirma lo que es la inmunidad de una infección previa. Vamos a ver que el diagnóstico de una infección aguda por Epstein-Barr está basado en lo que es la presentación clínica y hallazgos como, por ejemplo, en el hemograma, linfocitosis absoluta de más de 10%, presencia de células atípicas, títulos de anticuerpos heterófilos elevados. Estos anticuerpos heterófilos precisamente son llamados así porque reaccionan con antígenos de especies no relacionadas. No son específicos para el virus de Epstein-Barr, pero se ha visto que están presentes hasta en el 60-70% de los pacientes en la primera semana de enfermedad y en el 80-90% ya pasadas la tercera, cuarta semana. Son transitorios y desaparecen en un lapso de 3 meses, pero la mayoría de los pacientes pueden persistir hasta por 12 meses. Se pueden producir en qué otro tipo de enfermedades, como la parotiditis, malaria, rubiola, linfoma. Las concentraciones son mucho menores que las presentes en pacientes con cuadro agudo de mononucleosis. Por ejemplo, acá vemos cómo se van a ver a la microscopía los antígenos heterófilos positivos. También vamos a ver otros hallazgos como la presencia de neutropenia, sobre todo en la segunda semana de enfermedad aguda, trombocitopenia, que se va a ver hasta en el 50% de pacientes. También puede generarnos elevación de las enzimas hepáticas, ya que hasta el 90% de los pacientes van a desarrollar hepatitis leve en la segunda o tercera semana de infección sintomática. Y también puede ir acompañada de elevación de fosfatasa alcalina. A ver, vamos a tener, por ejemplo, dentro de lo que es la serología, lo que son los antígenos tempranos, que son proteínas no estructurales, que van a tener el componente restringido y el componente difuso. Y también vamos a tener lo que son los antígenos tardíos, como el antígeno de la cápside viral, conocido como BCA, el antígeno de membrana, conocido como MA, que está presente en la superficie de las células infectadas. En este gráfico, que es bastante útil, vamos a ver cómo luego de que un paciente se infecta por Epstein-Barr, cómo es que los anticuerpos se van a modificar, ¿no? Cómo es que ya en una infección mucho más tardía vamos a tener una persistencia, ¿no?, de un IgG, tanto de anti-BCA como anti-EPNA, y como el primer marcador en elevarse va a ser el IgM anti-BCA. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver cómo interpretaríamos, por ejemplo, una infección, a ver, vamos a hablar de una infección aguda, ¿no? Que manifestamos que en la infección aguda o con un cuadro de mononucleosis infecciosa habría presencia de anticuerpos heterófilos. Tendríamos también el IgM anti-BCA. Podría haber también un anti-EA. No tendríamos que tener un anti-EPNA, ese debe ser negativo. Y también podríamos encontrar un IgG anti-BCA. Y como vemos una infección pasada, el IgM anti-BCA debería ser negativo, para que hablemos de infección pasada. En cambio, más bien el anti-EPNA sería positivo. Y los anticuerpos heterófilos podrían o no estar presentes.
se está desarrollando lo que es la vacunación contra el virus de Epstein-Barr, ya que se encuentra sobre todo indicada para pacientes que no hayan tenido una infección previa o, por ejemplo, pacientes que vayan a ser sometidos a un trasplante, pacientes o en áreas con alta incidencia de linfoma de Burkitt como prevención. Ahora, para finalizar, vamos a hablar sobre las infecciones por el herpes virus 8. El herpes virus 8 asociado al sarcoma de Kaposi, sobre todo se va a presentar en pacientes con una inmunosupresión. Principalmente va a ser en una inmunosupresión por el VIH, pero también puede darse en pacientes que hayan sido sometidos a quimioterapia, pacientes que utilicen glicocorticoides. Vamos a encontrar dentro de los factores asociados a la presentación o que se desarrolle, por ejemplo, carga viral para el virus de herpes 8 más elevada, también el subtipo de herpes 8A. También tenemos factores genéticos involucrados, como va a ser sobre todo en pacientes con una predisposición por haplotipos HLA o, por ejemplo, genéticamente la cuenca del Mediterráneo y sobre todo más en judíos. También tenemos el factor hormonal, ya que es más frecuente la manifestación de sarcoma de Kaposi en varones que en mujeres, ¿no? Definitivamente ahí también juegan un papel las hormonas, ¿no? Realmente, por ejemplo, yo recuerdo, no recuerdo una paciente mujer, ¿no? Con sarcoma de Kaposi, casi siempre todos han sido varones. Bueno, también es el tema el porcentaje de pacientes que vemos con VIH es más prevalente en varones, pero igual, ¿no? También tenemos pacientes mujeres con CD4 bajos, abandono, latentes, pero por ejemplo, VIH es algo muy infrecuente. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología del sarcoma de Kaposi? El herpes virus 8 infecta las células endoteliales, también va a infectar lo que son los linfocitos B, monocitos y las células epiteliales. Se va a comportar como un oncogén, produciendo la propagación y liberación de citoquinas proinflamatorias y liberación de diferentes factores de crecimiento, como el factor de crecimiento vascular, y todo ello va a generar ¿qué? Angiogénesis, inflamación y proliferación de células en forma de uso, generando lo que es la transformación tumoral, no se va a manifestar como un tumor. ¿Cuáles son las presentaciones más frecuentes que vamos a ver? El órgano principalmente afectado va a ser la piel, casi siempre. La presentación va a ser como placas o nódulos rosados, marrones o color vinos, esa es la coloración típica. Pueden ser planos o un poco más elevados, también podría no haber edema circundante. El compromiso oral también es muy frecuente, hasta un tercio de pacientes con sarcoma de Kaposi van a tener compromiso en paladar, ¿no? Por eso es que es tan importante en el examen físico, cuando nosotros vemos un paciente con VIH con un CD4 bajo, examinar con cuidado lo que es la boca, ¿no? Ver si no hay lesiones en paladar asociadas precisamente a sarcoma de Kaposi, preguntar por lesiones en piel, estar muy atentos y pendientes, porque muchas veces el paciente no se da cuenta, no genera usualmente dolor ni mayor molestia y no le da mucha importancia, ¿no? Pero nos hemos dado muchas sorpresas, ¿no? Recuerdo un par de veces que el paciente no nos decía este dato y no se veía registrar la historia y cuando uno hace un examen físico minucioso, hemos encontrado lesiones compatibles con SK, por ejemplo, como le gusta mucho la parte acral, en extremidades, por ejemplo, en los pies, ¿no? En los dedos, en la zona interdigital, en los pies, ¿no? Que a veces no es pues algo que observemos, que lo primero que le ponemos mucha atención en el examen físico, ¿no? Entonces hay que ser muy minuciosos. ¿Qué más? También se ha visto que el compromiso gastrointestinal se va a ver en hasta un 40-80% de pacientes, sobre todo que han tenido
una mala evolución. Dentro de las manifestaciones puede ser la de sangrado gastrointestinal, diarrea, mala absorción, dolor abdominal u obstrucción. Dentro del compromiso pulmonar vamos a ver lo que es disnea, hemoptisis, derrame pleural, pero en general cualquier órgano puede afectarse. Por ejemplo, aquí vemos algunas de las lesiones de cómo se ven. Estas lesiones por sarcoma de Kaposi son bastante típicas. En otra de las imágenes vemos un paciente con el compromiso en paladar, una imagen en la parte inferior con compromiso gastrointestinal, compromiso en pulmón, ¿no? Impresiona como unos nódulos. También puede haber derrame pleural asociado, compromiso gingival. Por ejemplo, estas imágenes sí son de pacientes que hemos visto acá en el servicio, ¿no? Por ejemplo, las imágenes superiores, miren esas lesiones típicas, ¿no? En el rostro, ¿no? Miren también esa otra lesión con el compromiso de que se cae en paladar. El paciente de la imagen inferior era un paciente de reciente diagnóstico que llega con dificultad respiratoria marcada, se le eh, hace hace un hemotórax, ¿no? Porque cuando se le colocó un tubo de drenaje torácico y lo que había contenido sanguinolento, ¿no? Entonces, es muy probable que haya tenido un compromiso también pulmonar por el sarcoma de Kaposi, ¿no? Miren las lesiones que también tenía en rostro, en paladar. Esta es otra imagen, esta es una paciente trans con lesiones, ¿no? También asociadas a SK. Miren ese compromiso, ¿no? En la espalda, en rostro, en el pabellón auricular. Entonces, ¿cómo clasificamos? Lo clasificamos según el CD4, según el compromiso que tenemos, si solo es piel o hay compromiso más extensivo como gastrointestinal, y también según cómo es el estado del paciente, ¿no? El compromiso sistémico, si el paciente tiene, por ejemplo, síntomas B, si el paciente tiene un Karnofsky, que es una escala para ver el status performance, ¿no? Ver si el paciente es independiente o no es independiente, y si también tiene otras enfermedades asociadas al VIH, como por ejemplo otras oportunistas o compromiso neurológico. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento para el sarcoma de Kaposi va a ser precisamente el tratamiento antirretroviral, que va a ser clave para la mejoría, y también dependiendo del grado de compromiso sistémico, la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia sistémica. En general es una quimioterapia bien tolerada y también la respuesta al tratamiento es bastante buena, es bastante favorable. Por ejemplo, ¿qué tratamientos locales complementarios podríamos tener? Inyecciones con vinblastina, radioterapia, alitetrinoína en gel, cirugía, limiquimod o crioterapia como opciones para algunas lesiones que no mejoren. Y la quimioterapia que se utiliza es la de doxorubicina y daunorubicina liposomal. Principalmente tenemos aquí el tratamiento con doxorubicina liposomal, que se da cada 3 semanas. Mínimo son 3 ciclos los que se utilizan. Y como terapia alternativa, el tratamiento con paclitaxel, ¿no? Cada 2 semanas. Es la segunda línea, ya que es más tóxico. Y se puede usar también como terapia de rescate para el paciente que no ha respondido a las antraciclinas liposomales. No sé si tienen alguna duda, pregunta, algo que no les haya quedado claro, chicos. Todo claro, doctora. Muy buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, acá hay compañera que me pregunta, ¿cuándo sería bueno pedir o útil pedir un TORCH en adultos? Realmente es poco útil pedir un TORCH en adultos. Realmente tendría que haber una
A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no es tan útil en un adulto y, por ejemplo, más lo usamos a nivel en la consulta pediátrica o más lo usan en niños, ¿no? Porque, como mencionamos en la exposición, un adulto es muy probable, en más del 90%, que ya haya estado expuesto tanto, por ejemplo, al Epstein-Barr, al citomegalovirus, al toxoplasma. Entonces es muy probable tener una prueba de un IgG positivo, ¿no? Entonces, realmente eso no va a cambiar mucho el tema de mi manejo. ¿Qué más? Por ejemplo, y ahora si hablamos de, si es que pienso en una enfermedad mononucleósica aguda, entonces va a ser poco frecuente que un adulto manifieste o tenga un síndrome mononucleósico agudo y también tendría que pedir pruebas mucho más específicas, ¿no? Como hablábamos, por ejemplo, si sospecho que es Epstein-Barr, como mencionamos, ¿no? ¿Qué pruebas pedir para un cuadro agudo, ¿no? Como anticuerpos heterófilos, pedir un BCA, entonces tampoco realmente el IgM me va a ayudar mucho a decir que es un cuadro agudo. Por eso es que realmente en la práctica nosotros no solemos pedir un torch a los pacientes, ¿no? Específicamente, si es para algún caso puntual, por ejemplo, a veces, como mencionábamos con algunos de sus compañeros, pedimos el IgG para toxoplasma cuando, como parte de las pruebas que pedimos en un paciente con sospecha de neurotoxoplasmosis, pero no es que esa prueba en sí nos va a dar el diagnóstico, ¿no? Entonces, más que pedir como panel TORCH, tenemos que, si sospechamos de una enfermedad asociada, ¿no? Por ejemplo, en este caso el citomegalovirus, tendríamos que tener bien una prueba como una biopsia, donde se haga una inmunohistoquímica, si es de repente, por ejemplo, la neumonitis, en el fondo de ojo, bueno, el fondo de ojo típico nos va a orientar, o para lo que pedimos son cargas virales, ¿no? PCRs para citomegalovirus, que justamente el valor cuantitativo nos puede orientar si el paciente está haciendo un cuadro está haciendo un cuadro agudo. No sé si se aclaró la pregunta. ¿Alguna otra duda, pregunta? Listo, chicos. Entonces, si no hay más dudas o preguntas, finalizamos la clase el día de hoy. Que tengan un buen día. Muchas gracias, doctora.